LSD es un juego nacido en la década de los 90s, es un juego japonés muy interesante, el cual busca emular la experiencia de estar dentro de un sueño, aun con toda la complejidad que esto representa. Hola, yo soy Yuzi, un amante de los juegos extraños, y el día de hoy yo seré su guía para adentrarnos en todo el mundo onírico de LSD, el emulador de sueños. Así que suban al ascensor porque iremos bajando por cada uno de los niveles de este misterioso lugar onírico. Si no has jugado LSD, este no será un problema, aun si tienes poco conocimiento acerca de él, podrás entender este video a la perfección, ya que LSD, al ser un juego sumamente complejo, cada jugador tiene una experiencia diferente a la hora de probarlo, además de que cada una de las teorías las explicaré de las formas más sencillas posibles, así que sin nada más, aquí vamos, bajaremos al nivel 1. En LSD. Comenzaré este iceberg con un dato para que todos los que estén familiarizados con este canal se sientan a gusto. En LSD es posible ver lo que parece ser un rostro dibujado en uno de los niveles del juego, más concretamente en el nivel del apartamento de la luna brillante. Este tiene una forma muy similar a Uboa, el famoso personaje perteneciente al videojuego Yumeniki. Significado de las siglas LSD. LSD, como muchos erróneamente pueden llegar a pensar, no hace referencia en realidad al alucinógeno conocido, y más bien su significado es Lovely Sweet Dreams, cuya traducción puede entenderse como lindos y dulces sueños, aunque claro que no se puede dejar de lado todo este ambiente presente en el juego, el cual sí que parece inspirado en el LSD. El diario de sueños real. El juego LSD es uno de los más curiosos jamás construidos, y es que su estilo visual, narrativo y sonoro está orientado hacia representar los sueños y todo ese increíble mundo fantástico, pero además está basado en un diario de sueños real de Hiroko Nishikawa, una diseñadora de Aizmic, la empresa la cual produjo LSD. De hecho, el diario real de esta diseñadora se puede encontrar por internet y es posible leerlo. El diario se puede encontrar bajo el nombre de Lovely Sweet Dreams y básicamente contiene descripciones detalladas de los sueños de Hiroko a lo largo de 11 años y los cuales sirvieron de inspiración para construir LSD. El link a este podrán encontrarlo en la descripción. Estampas soviéticas. El juego contiene además sueños construidos a base de videos. En uno de estos tantos videos se pueden ver unos sellos de correo antiguo que corresponden a la era soviética, los cuales luego de una investigación por parte del usuario Higashi02J en Twitter pude encontrar los originales y he aquí las comparaciones. El mapa de LSD. LSD contiene un mapa poco conocido, que puede ser hallado en el mundo natural, el cual muestra la extensión de todos los mundos y además cómo es que están conectados entre sí, que es el que estás viendo a continuación. Las zonas principales son el apartamento de la luna brillante, el templo, Kioto, el mundo natural, el pueblo feliz y el distrito de la violencia, de los cuales se desprenden más submundos y conexiones. El final del juego. El propósito del juego es recorrer todo el extraño mundo de LSD a lo largo de 364 días, teniendo experiencias diferentes en cada uno, y el final del juego se puede ver luego del día 364, en el que el juego se reiniciará concluyendo con la siguiente cinemática que ves en pantalla. No es un juego. Este punto del iceberg se refiere a que LSD en sí mismo no es considerado como un juego por su creador Osamu Sato, ya que él más bien lo considera como una especie de experiencia inmersiva. Lovely Sweet Dreams and Followers. Este punto hace referencia a una recopilación de arte hecha por fans del juego, en la cual varios artistas se vieron involucrados. El link igual está en la descripción. LSD, videos promocionales. LSD tuvo en su momento de salida una campaña muy particular de promoción, con videos promocionales bastante extraños, además de una revista, la cual, al igual que los videos, eran de un carácter bastante curioso. En alguno de estos anuncios, incluso llegando a poner una frase algo polémica. ¿Is this legal? ¿Esto es legal?, haciendo referencia al nombre del juego, que en su momento también desató una pequeña controversia, ya que eran las siglas usadas para hacer referencia al famoso alucinógeno. A continuación les dejaré algunos fragmentos curiosos de estas campañas de promoción de LSD.
LSD 夢の中を歩行して不思議な体験をするドリームエミュレーター LSD. El juego fue llamado LSD para llamar la atención. Osamu Sato, el creador, menciona que puso el nombre LSD al juego como una especie de gancho para llamar la atención de la cultura hippie de los años 90, que en ese tiempo se veía bastante apegada a la vez a todo este mundo de los ordenadores, pero al parecer esto no funcionó de inmediato y al juego le tardó 20 años en volverse una obra de culto. Esto también explica el extraño nombre del juego, pues Osamu Sato estaba consciente del público al que quería llegar. Aún así, y a pesar del nombre del juego, no pudo llegar a Norteamérica y de hecho no salió fuera de Japón. Osamu Sato. Retomando el punto anterior, Osamu Sato es el creador de LSD. Es un hombre interesante el cual, además de ser desarrollador de videojuegos, se dedica a la fotografía. Además de desarrollar LSD, también ha trabajado en otros juegos como Starmint o Chuteng. LSD Revamped. LSD Revamped es una remasterización del juego, en el cual se trata de respetar toda su esencia del original, mejorando su jugabilidad y sus gráficos. El proyecto es llevado por fans y a pesar de no contar con aprobación legal, aún continúa en desarrollo. Incluso Osamu Sato se ha pronunciado con respecto a esto, diciendo sentirse muy sorprendido por este proyecto, pero apoyándolo. NFTs de LSD. Este punto se refiere a los NFTs creados por Osamu Sato, más recientemente llamados LSD Transformado, los cuales consistían en pistas de remixes únicas del juego, además de un arte original del juego. Linen. Este punto se refiere a la mascota presente a lo largo de todo el juego de LSD, el cual, a pesar de ser tan popular, no se conoce con exactitud su propósito en el juego, ya que no llega a aparecer, salvo en algunas texturas del juego, en el menú principal de LSD y en la pestaña de gráficos del juego, llegando a quedar sin resolver cuál es el motivo de su existencia, a pesar de verlo además en todos los proyectos relacionados al juego. CD. LSD en su momento se vendió además en conjunto con un CD de música del juego. La música hace uso de patrones y de instrumentos por separado, mezclados en la programación, así creando atmósferas únicas para cada partida. El CD además contenía carátulas alternativas, que son las que están en pantalla. Wiki de LSD. LSD, como muchos otros juegos, tiene su propia wiki, además de que el propio Osamu Sato también tiene una dedicada a él. Y hasta aquí el primer nivel de este recorrido onírico de LSD. Suban todos a bordo al ascensor que bajaremos un nivel más para adentrarnos aún más profundamente a los misterios de LSD. Sean bienvenidos al segundo nivel. Aquí hablaremos de todo el mundo de LSD, de todos aquellos eventos extraños y misterios profundos, así que comencemos el recorrido. El pueblo feliz. Este de aquí es el pueblo feliz, también conocido como Happy Town. En este lugar podemos encontrar colores brillantes y un ambiente relajado. A este mundo extraño, las paredes y suelos están adornadas de figuras multicolor, de carácter abstracto y de cubos flotantes por doquier. Los habitantes más comunes en este lugar son los trompeteros, las setas, los soldados y una infinidad de bloques gigantes, pero ahora les mostraré algunos elementos más interesantes de este lugar. Pingüinos. Algunas veces, si somos algo afortunados, podremos ver pingüinos, los cuales cambian de apariencia dependiendo del día y de la textura que tengas al jugar. Algunas veces puede aparecer uno de tamaño gigantesco. Ballena. También podemos observar aquí mismo una ballena, la cual aparecerá en el norte del pueblo feliz, la cual salta fuera del agua. Los cantantes de la ópera. Estos son otros extraños NPCs, los cuales pueden ser vistos cerca de un pilar en el pueblo feliz. Una curiosidad bastante extraña es que estos parecen ser fantasmas, ya que llevan arriba de las cabezas un triángulo, que a lo largo de todo el juego, como veremos más adelante, llega a simbolizar esto. Además, estos son también mencionados en el diario de sueños, en el que se basa LSD, con un sueño etiquetado como solo la mitad de un cantante de ópera, y el dibujo y la descripción corresponden bastante bien a este evento. El príncipe y la princesa.
Estos son otros dos personajes los cuales habitan este lugar, aunque un dato bastante inquietante sobre ellos es que parece que fueron asesinados. Esto es posible deducirlo debido a su apariencia fantasmal, y ya que al tratar de hacer contacto con ellos, el jugador simplemente podrá atravesar sus cuerpos, como si de simples fantasmas se tratase. La forma del mapa de Happy Town. El mapa del pueblo feliz a primera vista parece tranquilo, pero no te dejes engañar por eso. La forma que este tiene es la siguiente, y si te das cuenta tiene mensajes bastante extraños. Aquí podemos encontrar un montón de cosas interesantes, como el robot gigante, el tren o el castillo flotante, pero debemos apresurarnos para poder mostrarles todos los niveles de este lugar, así que vayamos un poco más abajo al siguiente mundo, ya que no te querrás quedar aquí cuando las texturas cambien. El templo y el abismo. Ahora nos encontramos en un subnivel más abajo. Este es el templo y el abismo. Aquí no hay mucho que ver, salvo por la enorme esfinge de 3 rostros y el gran abismo en el centro de toda la ciudad amurallada. Sobre este lugar no hay mucho que se pueda decir. Si el jugador cae por el abismo, el sueño terminará automáticamente y el jugador despertará, así que aléjense de ahí. Algunas veces también es posible ver elefantes voladores salir del abismo. Bucle del tiempo. Esto se refiere a un pequeño error en este mapa, el cual provoca que el jugador quede atrapado todo el sueño en este mismo lugar, ya que al caer por el pozo, este puede hacer que el jugador aparezca en este mismo sitio, provocando una y otra vez un loop infinito. Pterodáctilo. También podemos ver de una vez en cuando un pterodáctilo sobrevolar toda esta zona. Tiene ojos rojos y este puede mandarte a otras zonas de este mismo lugar. Y bueno, no hay mucho que ver aquí, así que volvamos al ascensor. Túneles de carne. Ahora nos encontramos en los túneles de carne. Este lugar sí que es desagradable. Su ambiente es bastante extraño, pues todo alrededor está hecho de carne. Eso incluye las paredes, los muros y los techos. En este lugar estaremos a merced de un laberinto bastante extraño, en el que en algunas de sus múltiples salas podremos encontrar a unos peleadores de sumo, y también ocasionalmente encontraremos unas pequeñas criaturas corriendo a lo largo de los pasillos. Estos se han dicho que son fetos, una cosa muy extraña. Los túneles de carne representan un útero. Una teoría con respecto a este lugar nos dice que en los túneles de carne representan un útero, y esto se sostiene con los eventos mencionados anteriormente, y además con la extraña forma del lugar, que como pueden ver en este modelo 3D sí que tiene cierta semejanza, pero bueno, es solo una teoría. Todos de vuelta al ascensor, bajaremos otro subnivel más. Kioto. Sean bienvenidos ahora a Kioto, aunque no es el Kioto de la vida real, es más bien una versión antigua, pues aquí podremos encontrar muchas estatuas y puertas Tori, las cuales son una especie de puerta muy tradicional en Japón. También veremos el paisaje adornado por casas tradicionales japonesas, por manos gigantes y por campanas. Este nivel está basado en la ciudad real de Kioto en Japón, y algunas de las cosas más extrañas que hay aquí son las siguientes. Buda en Kioto. Esta estatua la vamos a poder ver caminando entre las calles. Al entrar en contacto con ellas te mandarán al mundo del templo y el abismo, quizá haciendo referencia a sus connotaciones de aquel lugar, y además algunas veces tendrán unos ojos particularmente no aptos para sensibles, geisha. Este es otro personaje que igualmente podremos ver por las calles. La mayoría de veces la veremos sola, pero a veces puede aparecer acompañadas de otras geishas. Ellas pueden moverse por todo el lugar o simplemente estar en un solo lugar, en donde se dedicarán a bailar. Minotauro. Este es un personaje curioso, son de gran tamaño y podemos verlo caminar por todo el lugar, a veces en grupo o solos, y algunas veces pueden verse empujando carretas o tocando las campanas. Pero en este mismo lugar hay además un subnivel de este subnivel. Lo sé, son muchos subniveles, pero esta vez usaremos las escaleras para llegar al lugar. Torre de Kioto.
Este lugar, según muchas teorías, está ubicado en el mismo sitio de Kioto. Esto se basa en todos los elementos presentes en el nivel, los cuales son muy idénticos al nivel de Kioto. Aquí recorreremos una torre que consta de varias escaleras que desembocan en lo más alto de la torre. Este nivel además tiene la extraña facultad de provocar sueños cortos, es decir, si el jugador comienza aquí su partida, por lo regular durará muy poco. Además, justo como en Kioto, aquí también es posible ver minotauros, solo con la gran diferencia de que tienen alas, un tanto extraños a decir verdad, pero bueno, todos de vuelta al ascensor, bajemos un poco más. Templo. Este de aquí es el nivel del templo. Se ha afirmado que este lugar representa un circo, por toda la decoración y los elementos que podemos notar a lo largo del lugar, como los niños que lanzan pelotas o el niño que practica el equilibrio, además de que aquí también podemos encontrar a las geishas. Lobo. Una de las criaturas más curiosas que podemos encontrar aquí es el lobo, el cual se encuentra en una de las habitaciones del lugar, pero el jugador debe tener cuidado con él, ya que si se acerca demasiado, el lobo lo atacará con intenciones de matarle. El jugador puede tratar de defenderse presionando círculo, lo que puede hacer que el lobo por el contrario muera. Si el jugador decide escapar en su lugar, el lobo lo seguirá por todas partes, aunque pueden ocurrir algunos fallos, como que el lobo se vuelva invisible. Muy bien, una vez más al ascensor. Parque de los Monumentos. Vaya, hemos llegado a este nivel, no esperaba eso. Como sea, en este nivel se pueden ver varias estatuas y adornos que hacen referencia a culturas de todo el mundo. Por lo demás no hay mucho que decir, aunque se ha llegado a especular que este mundo fue añadido de último momento, debido justamente a todos estos elementos puestos un tanto al azar, aunque también en otras teorías se dice que representa la Plaza Mundial Tobu, la cual, al igual que este lugar, tiene una colección de varias estatuas y monumentos de todo el mundo. Pero todos a bordo del ascensor, que ahora iremos a un mundo mucho más grande. A partir de este punto, todo será bastante más raro, así que allá vamos. Mundo natural. Este de aquí, amigos, es el mundo natural. Un mundo bastante extraño de apariencia aparentemente tranquila, pero que esto no los engañe, pues contiene un montón de secretos, cada uno más extraño que el anterior. Este lugar es gigantesco. Aquí podemos encontrar una gran variedad de paisajes, como campos, árboles, planicies, desiertos, acantilados, cascadas y abismos. Hay muchas criaturas que pueden ser encontradas en este lugar, por lo que deben tener cuidado con las interacciones, aunque lo más común es ver cristales sobresalir de la tierra, árboles y alguno que otro puente. OVNIs. En este mapa es posible ver una gran cantidad de presencia alienígena. Muchos han especulado y han hecho incluso una teoría con estos objetos. Una muy famosa dice que estos objetos están aquí debido a que los sueños son un experimento hecho por otros seres extraterrestres para estudiar al jugador. Y bueno, muchas cosas más, pero parece más bien un meme. El mapa. En este nivel es donde vamos a poder encontrar el mapa onírico o mapa de los sueños. En este objeto vamos a poder observar el mapa completo de todos los lugares presentes en el juego, no solo de este lugar. Es una gran herramienta y de hecho nos hace darnos cuenta de que el mundo de LCD está interconectado, como podemos verlo en este mapa, además de que en este mismo lugar vamos a encontrar conexiones con otras áreas del juego. Espejismos. En ciertas partes de este lugar vamos a poder encontrar algunas criaturas a las cuales es imposible acercarnos debido a que son espejismos. En estos espejismos se nos pueden mostrar una caravana de camellos o también puede ser una tortuga. Cualquiera de los dos se alejarán y desaparecerán posteriormente al tratar de acercarnos. Barcos. En este nivel podemos encontrar un par de barcos. El primero se encuentra cerca de un acantilado y este se alejará tan pronto como el jugador lo vea, sin detenerse. El segundo se encuentra en una de las formaciones de agua de este mundo. Este barco, por el contrario, está destrozado y medio hundido, y al acercarse a él te llevará de vuelta al pueblo feliz. Pez gigante. Este podremos encontrarlo muy comúnmente, solo que al inicio su tamaño puede parecer grande, pero al acercarnos un poco más veremos que en realidad es enorme, por no decir colosal. Leones.
Estos son dos criaturas que podemos encontrar en este mundo. Al inicio no prestarán mucha atención al jugador, pero luego de un tiempo comenzarán a seguirlo hasta el punto de querer atacarlo. Si el jugador consigue por un tiempo llevarlos detrás de él, estos finalmente se fusionarán e incluso pueden llegar a trepar árboles, lo que provocará una especie de fallo en el juego, provocando que estos vuelen en el aire. El hombre montaña. Esta es una muy rara entidad que se puede confundir fácilmente con una montaña más, pero que al prestar la atención nos daremos cuenta que tiene un rostro y un cuerpo, siendo en realidad un hombre montaña o algo así, ya que también podemos ver que posee una especie de aleta arriba de su espalda. Quizás sea más bien una especie de hombre pez montaña. Padre e hija. En el mundo natural hay unos extraños personajes que de cierta forma se sienten algo nostálgicos, un padre y una hija tomados de la mano. Estos se encuentran en una pequeña isla, apartada del campo principal, la cual es posible llegar atravesando un puente. Al acercarse a ellos podremos ver que se encuentran de espaldas a un árbol, el cual te vincula al mundo de los pasillos, del cual les hablaré un poquito más adelante. Algunas veces puede ocurrir un error en la programación y se podrá ver al padre y a su hija volando por el cielo. Aunque la forma de llegar a ellos es algo simple, si no tienes cuidado al cruzar el puente, o si más bien tienes mala suerte, puede ser que te encuentres con el demonio del abismo. Este es un tétrico personaje, el cual aparece dividiendo el puente, que cruza hasta llegar al padre y a la hija. Su aspecto cambia dependiendo de las texturas que se utilicen en el juego, ya que estas van cambiando a lo largo de todo el juego. Pero regresando al demonio del abismo, este al tocarnos nos regresará a Kyoto, y su simbolismo es un tema de debate entre la comunidad de LSD, llegando a decirse que puede representar el inaccesible paso a las cosas puras, como en este caso a la representación de un padre y su hija, o también el demonio puede ser que esté negando el acceso al castillo flotante, que puede verse en este mismo nivel. Ruidos del mundo natural desde el abismo. En el mundo natural además pueden escucharse cerca del borde con los abismos o acantilados un ruido extraño, el cual al acelerarlo nos da como resultado que se trata del ruido de aves que se utiliza en otro nivel del juego. Ventana. Finalmente, uno de los puntos más surrealistas de este lugar es la ventana flotante que podemos encontrar, la cual recuerda mucho a todo ese arte surreal y sin sentido, y que al tocarla nos llevará al espacio oscuro. Esperen, no la toquen, ¡ey, esperen! Espacio oscuro. Vaya, pues terminamos aquí, al menos aquí también hay un ascensor, vayamos a él. ¿Qué? ¿Que este lugar qué es? Bueno, pues este lugar es el espacio oscuro, aquí no hay mucho que explorar, es un lugar hasta cierto punto nostálgico y triste, en él no encontraremos mucho, salvo por una niña pequeña jugando con un aro, rodeada de un infinito vacío, que se extiende más allá de lo que podemos ver. Como dato curioso, algunas veces la niña puede aparecer siendo gigantesca. Muchos jugadores han atribuido a este lugar un carácter relacionado a la muerte, al espacio o al vacío, debido tanto a sus colores inexistentes y al propio ambiente del juego. Sin duda, un lugar curioso. Ahora regresemos al ascensor, por favor. Puente del Sol. Este es otro de los puntos más extraños del juego. Aquí no hay nada, solo un inmenso rostro de un sol gigantesco, el cual tiene la boca abierta. Un puente en el suelo nos conduce a él, y su apariencia puede llegar a ser desde lo más normal hasta las cosas más aterradoras, un lugar de miedo. Vamos más abajo, les prometo que ya no quedan muchos subniveles. Reloj. Muy bien, este es el último lugar pequeño y tranquilo de los que nos quedan por visitar. Aquí solo hay grandes máquinas de relojería, o al menos es lo que se dice que es, pues también se piensa que esta área se planeaba ser más grande y se planeaba representar una fábrica enorme. Esto se toma como base teniendo en cuenta algunas zonas en donde se puede ver construcciones más detalladas, pero que son inaccesibles para el jugador. Apartamento de la luna brillante. Y ahora les presento una de las ubicaciones más famosas del juego, los apartamentos de la luna brillante.
Aquí podemos encontrar un montón de cosas curiosas. El lugar consta de cubículos, uno al lado de otro, y en estos, como en unos momentos les mostraré, podremos encontrar muchas curiosidades. Sobre este lugar, se presume que fue el primer mapa en ser construido en el juego. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, algunos cubículos con jaulas de aves vacías, otros con un futón japonés, y algunos más que les detallaré a continuación. Televisor. Este, como ya había mencionado en los primeros puntos del iceberg, es un objeto en el cual podemos encontrar rostros muy similares a Uboa, pero además muchas otras marcas extrañas. De hecho, la imagen que se proyecta corresponde a una fotografía del interior del apartamento de la luna brillante, y al observarla por un rato, esta producirá extraños ruidos y zumbidos. Oso de peluche. Otro extraño objeto que se encuentra aquí es un oso de peluche, el cual puede aparecer viendo justamente la televisión o bailando alrededor de la habitación, aunque luego de unos segundos, este finalmente desaparecerá. El astronauta. Este es otro personaje el cual solo aparece en muy raras ocasiones. Este se encuentra sobrevolando los apartamentos y hay bajas probabilidades de que este baje y al tocar al jugador, este lo teletransportará al espacio oscuro. Doble cara. Este es un humanoide el cual no tiene cuerpo y en su lugar su rostro funge como tal. Tiene 2 brazos y 2 piernas y dependiendo de en qué día lo encontremos, este tendrá uno u otro comportamiento, pero por lo regular se encuentra detrás del mostrador de un pequeño bar en la planta baja de los apartamentos de la luna brillante. Es un personaje bastante extraño y al que al tocarle, este nos vinculará al templo y al abismo. Bebé gigante. Una criatura extraña, como todo en este juego, como ya lo han notado, el cual tiene una cabeza gigante y un cuerpo de bebé. Sobre él no hay mucho que decir, solo que es bastante aterrador y más con los cambios de texturas. Además, si este logra tocarte te vinculará al distrito de la violencia. Mujer moribunda. Este es uno de los personajes más curiosos del juego entero. Se trata de una mujer la cual se encuentra recostada en una cama a un lado de una ventana. Si la vamos a visitar en los primeros días del juego, esta aparecerá viva, luchando por su vida, pero conforme los días dentro del juego avancen, esta irá muriendo lentamente, hasta el punto en el que su rostro cambia y se transforma en un esqueleto. Luego de este suceso y tras unos días, el cuerpo de la mujer desaparecerá por completo. Dependiendo de en qué etapa la encontremos, esta nos vinculará a lugares diferentes. Si la encontramos viva nos llevará al pueblo feliz, si la encontramos muerta nos mandará al distrito de la violencia, y si encontramos la cama vacía nos vinculará al espacio oscuro. Sobre este personaje se ha especulado que cada estado de la mujer representa la vida, la muerte y el purgatorio. El apartamento de Luna Brillante es un asilo. Una pequeña teoría que toma como base algunos elementos de este lugar nos dice que el apartamento de la Luna Brillante podría ser una especie de asilo de ancianos. Esto se basa más que nada en la mujer moribunda que podemos encontrar y en el futón del suelo, y además en los baños que podemos ver por todo el lugar, aunque no tiene mucho más sustento esta teoría. El apartamento de la Luna Brillante es un lugar real. Este punto, aunque a primera vista suene falso, en realidad es verdad. El apartamento de la Luna Brillante está basado en un lugar real, como podemos verlo en el diario original en el que se basa el juego. Además, el mismo creador del juego, Osamu Sato, llegó a postear en su momento una foto del lugar, solo que actualmente el lugar es muy diferente a como era antes. Pero ahora vayamos al último subnivel, al distrito de la violencia, un nivel bastante aterrador e inquietante, así que de nuevo, todos al ascensor y vayamos allá. Pasillo largo. Un momento, este no es el distrito de la violencia, este es el pasillo largo. Lo olvidaba, este lugar es el único en el juego que no tiene entidades y por su lado tiene un montón de puertas a lo largo de un pasillo. Lo que pasa después de recorrerlo es lo siguiente. Distrito de la Violencia. Finalmente estamos aquí, en el Distrito de la Violencia, uno de los lugares más raros del juego, pues su atmósfera nocturna e inquietante, sumado a la música ambiental de este, dan como resultado un lugar aterrador. Este lugar busca representar de alguna forma los crímenes en las ciudades. Este lugar tiene rascacielos y carreteras, además de que todo está lleno de callejones.
Spawnear en un edificio. Este punto se refiere a que es posible aparecer en lo más alto de los edificios o rascacielos de este lugar, lo que acabará con el sueño inmediatamente. Conexiones con los apartamentos de la luna brillante. Esto se refiere a que es posible llegar aquí mediante el bebé gigante del apartamento de la luna brillante, pero además se especula que algunos de los fantasmas que se pueden ver aquí son muy similares al bebé gigante de los apartamentos. Esto quizá pueda ser una pista de que existe alguna especie de relación entre estos dos lugares. El marinero del muelle. En este lugar hay un muelle en el que es posible ver un marinero mirando en dirección al océano. Este parece ser un fantasma y de hecho se especula que murió en un accidente aéreo, ya que al acercarnos a él, un evento se nos mostrará en pantalla, siendo el siguiente. Evento de la mujer sin cabeza. Uno de los eventos más conocidos en este lugar es el de la mujer sin cabeza, en el cual al acercarnos a una mujer que usa un vestido rosa, la cual podemos encontrar cerca de un túnel, su cabeza se desprenderá de su cuerpo, cayendo finalmente al suelo. Autos. En muchas partes del distrito de la violencia vamos a poder encontrar autos, los cuales están aparcados y con varios agujeros de disparo, pero también hay un evento en el cual un auto cruza por toda la carretera, finalmente cayendo al muelle. Este evento presumiblemente trata de representar el acto de una persona acabando con su vida. Las mujeres colgadas. En una parte del distrito de la violencia es posible encontrar un par de mujeres colgadas bajo las farolas en una escena bastante macabra, y el jugador puede de hecho cortar el lazo que la ata a las farolas, haciendo que ésta caiga al suelo, y en casos extraños provocando que la mujer persiga al jugador. El hombre armado. Uno de los personajes más oscuros de este nivel es el hombre armado, el cual posee una capa oscura y un casco. Este lo vamos a poder encontrar dentro de los almacenes del distrito de la violencia, y la escena que vamos a poder encontrar es bastante inquietante, pues lo veremos disparando a una víctima inocente que yace moribunda en el suelo. El hombre armado nos ignorará en la mayoría de casos y solo intentará dispararnos si nos acercamos a él. Asesino. Este es otro inquietante personaje, el cual es posible verlo repentinamente entre alguno de los pasillos del distrito de la violencia. Porta una gorra azul, camisa blanca y pantalones de mezclilla. Este no le tomará importancia al jugador, pero algunas veces puede cruzarse con sus víctimas moribundas en el suelo, las cuales comenzará a patear. Las víctimas. En este mismo lugar vamos a poder encontrar cuerpos tirados por toda el área, y probablemente sea un claro indicio de las víctimas del asesino o del hombre armado, además de que también en algún lado del lugar es posible encontrar una escena del crimen con la silueta de una persona dibujada en el suelo, sin duda una de las cosas más aterradoras de este juego. Casi por completo hemos terminado nuestro recorrido por este segundo nivel, aunque no sé si lo han notado, pero a lo largo de todo el camino alguien nos ha estado siguiendo. No sé si han prestado atención a esto, pero él nos ha seguido por bastante tiempo y extrañamente nos ha encontrado una vez más. El hombre gris. Su nombre es el hombre gris o el espía, y es una entidad la cual puede aparecer en la mayoría de mundos. Sus intenciones reales son desconocidas, pero se puede entender que su función en los sueños es obstaculizar la exploración del soñador. Si el hombre gris llega a tocarte, este te hará despertar inmediatamente, y además en un futuro no podrás ver los sueños en flashbacks, provocando una pérdida de memoria en el juego. Mucho se ha especulado con este misterioso personaje, de aspecto bastante inquietante. También se ha especulado que el hombre gris puede ser una especie de recuerdo reprimido que busca salir a flote de la mente del soñador. El hombre gris solo aparece en días pares. Esto se refiere a que el hombre gris solo llega a aparecer a partir del día 4 y tiene probabilidades de aparecer en los días pares, excluyendo el día 2, ya que en ese día el jugador tiene un sueño en video, de los cuales hablaremos más adelante. Difenidramida. Este punto se refiere a la extraña similitud que tiene el hombre gris con un medicamento llamado difenidramida, el cual, al igual que el hombre gris, puede llegar a causar alucinaciones de una figura oscura o un hombre sombra, además de que este medicamento puede causar pérdida de la memoria, efectos los cuales están relacionados al hombre gris. Mirar hacia arriba al hombre gris. Pero si has tenido la mala suerte de encontrarte al hombre gris, lo único que puedes tratar de hacer es mirar hacia arriba, tratando de evitar mirarle el rostro. Esto anulará sus efectos del hombre gris.
Y bueno amigos, este sería el final del segundo nivel. Ahora todos subamos al ascensor para descender un nivel más abajo en este extraño paseo. Muy bien, pues ahora nos encontramos en el tercer nivel de este extraño recorrido por LSD, el emulador de sueños. En este tercer nivel hablaremos un poquito sobre todos los misterios que envuelven a la música de este extraño juego, la cual tampoco pasa desapercibida. Alt J. Esta es una banda la cual pidió permiso a Osamu Sato para usar el arte del juego, para la portada de uno de sus álbumes, además de varias otras portadas de sencillos. Incluso la banda tenía un sitio web propio, en el que se podía jugar una versión del Distrito de la Violencia. LSD Transformed New Fancy Tracks. Este punto se refiere a un disco producido por Osamu Sato, el cual contiene remixes de las pistas originales del juego. De este disco solo se hicieron 3 copias, cada uno con pistas originales, los cuales fueron vendidos como NFTs por el mismo Osamu Sato. De los 3 discos solo se ha podido recuperar el material de uno, y está disponible en YouTube. Lucy in the Sky with Dynamits. Este se trata de un álbum musical, también de Osamu Sato, pero que fue lanzado junto con la salida del juego, en una edición especial. El título del álbum hace referencia a la canción Lucy in the Sky with Diamonds, de John Lennon, pero también al propio nombre del juego, ya que abreviado se lee igualmente LSD. El álbum contiene una única pista, la cual tiene una duración de 1 hora. Lo interesante de esta pista es que no contiene ningún sampleo o remix de alguna canción del juego, y es una pista original, que hace uso de los instrumentos presentes en el juego, lo que podría considerarse como una especie de bonus track. LSD y remixes. Este se trata del álbum oficial, por así decirlo, del juego, en el cual se pueden encontrar todas las pistas originales usadas en el juego, además de varios remixes hechos por Ken Ishii, además de varios famosos productores del sello de Warp Records. Ruidos raros al acercarse a la Esfinge. En el mundo del Parque de los Monumentos podemos escuchar un extraño sonido proveniente de uno de los monumentos, más concretamente de la Esfinge. A continuación les dejo un fragmento del ruido. Voces en la pista Come and Me. En la pista del juego titulada Come and Me, que de hecho es una de las más famosas del juego, se puede llegar a escuchar unas extrañas voces, las cuales parecen decir algo inteligible, y aunque se ha tratado de descifrar lo que dicen, parece ser imposible. En muchas otras pistas de Osamu Sato, además es posible escuchar este mismo elemento. Pista silenciosa. Una de las pistas más raras del juego es la que se supone debe ser escuchada en el mundo del reloj o de la máquina de relojería. Esta pista básicamente no suena, y esto se debe a un error en la programación, haciendo que su velocidad sea 0. La comunidad de LSD, luego de una pequeña búsqueda tratando de arreglar el error, finalmente la hizo funcionar, y de esta se puede escuchar el patrón de la pista, aunque por otro lado parece ser que esta pista buscaba representar el silencio del lugar, lo que quizá pueda darnos un indicio de que siempre se pensó esta pista como un completo silencio. ¿Cómo funciona la música? Es natural preguntarnos cómo funciona la música dentro del propio juego, ya que pareciera que cada vez que se juega, una canción diferente suena, y bueno, esto tiene una explicación sencilla, o tal vez no. Para este tema yo les explicaría cómo funciona, pero es que justamente mi amigo Alex Zimmer hizo todo un video hablando de la música y los sueños, pero para no ponerles todo el video, les dejaré su explicación, que es perfecta para este motivo. Además, los invito a darle un vistazo a su video. LSD Dream Emulator es un juego para PlayStation que fue lanzado únicamente en Japón, el cual mezcla dos temáticas con ciertas similitudes: los sueños y las drogas alucinógenas.
dos cosas que parecen separadas pero que tienen mucho que ver, y juntarlas crea algo bastante surreal, como lo es este juego. La verdad es que no hay mucho contexto detrás, de hecho ni siquiera tiene una jugabilidad lineal, y ni siquiera una meta principal más que explorar cada zona y dejarse llevar por todo el ambiente, que cada vez es más aleatorio. Aún así tiene varias mecánicas para algunas cosas, entre estas la música. Más que randomizar la reproducción de cada pista, tiene todo un sistema para que se mezclen, creando pistas diferentes en cada partida. Para comenzar, la banda sonora de este juego está compuesta por alrededor de 500 patrones musicales. Cada una de las 14 áreas dentro del juego tiene 5 patrones de sonidos identificados de la letra A a la letra E, que a la vez son reproducidos por 7 sets de instrumentos. Aquí está lo importante, que le da el toque psicodélico. Cada set de instrumentos tiene diferente temática. Por ejemplo, hay una llamada Human, que se trata de sonidos producidos por personas como voces o silbidos. Tenemos otro que es llamado Cartoon. En este caso se trata de sonidos más caricaturescos. Entonces, si nosotros tomamos, digamos, de un área, vamos a decir Moonlight Tower, el patrón B, lo podemos escuchar con las dos temáticas de sonidos mencionados anteriormente. Y así con cada zona, patrón y set de instrumentos. Cada uno se elige por medio de lo que este juego llama links, es decir, la forma en la que se conecta el jugador a diferentes zonas dependiendo de las cosas que toque y de las decisiones que tome. También en parte por medio de la generación procedural, es decir, por medio de algoritmos que randomizan cada set y patrón, dependiendo de la zona que nos conecte el juego, lo que crea partidas totalmente diferentes a las anteriores. El resultado, como es de esperarse, es una sensación más similar a un sueño de estos raros, en los que no tienes idea de lo que pasa, pero aún así sigues como si ya conocieras todo el entorno. Todo es totalmente extraño e ilógico. Toda esa inconsistencia crea una sensación psicodélica pero familiar, ya que al ser solo un patrón musical pero reproducido 7 veces de manera distinta, el cerebro ya lo tiene memorizado, lo que hace que no sea algo nuevo pero sí variado, muy parecido a lo que pasa en un sueño. Vemos las cosas como si ya las hubiéramos visto antes, aun si es algo que nuestra cabeza acaba de inventar. Es por esa razón que este juego funciona bastante bien para ejemplificar lo que se siente estar dentro de un sueño por medio de su jugabilidad y sobre todo lo que nos importa, que es la música. Y bueno, sin agregar más a la excelente explicación de mi amigo Alex Zimmer, volvamos todos al ascensor. El pequeño paseo por el mundo musical de LSD ha terminado, pero ahora nos adentraremos en el último nivel de este recorrido, el nivel más profundo, en el que exploraremos los últimos secretos. ¿Todos listos? Vayamos. Hemos llegado a lo más profundo de esto. En esta sección analizaremos todos esos datos que tienen que ver con la programación del juego, ya que todo en este juego sigue una lógica extrañamente detallada y las teorías más interesantes y extravagantes están ligadas a la programación del juego, así que adentrémonos en estos últimos puntos. El juego fue programado en C. Este punto se refiere a que el lenguaje de programación usado para crear LSD muy probablemente fue C o C++. Muchas pistas presentes en el juego indican esto. Ciclos de texturas. Sobre este punto es uno de los más interesantes en todo este nivel. Las texturas son uno de los elementos más importantes del juego, ya que hacen que el mundo de LSD se sienta tan onírico, extraño y de cierta forma aterrador. Existen 4 tipos de texturas disponibles, que serían normales, kanji, desagradables y sexuales. El funcionamiento se basa en la generación procedural, y es que LSD es uno de los primeros juegos que implementó este sistema. Tal como Alex Zimmer lo explica en la música, en las texturas ocurre un caso similar. Las texturas tienen un ciclo de 40 días, en el que cada 10 días se introduce una nueva textura. Es decir, los primeros 10 días los sueños tendrán las texturas normales. A partir del día 11 los mundos pueden cambiar algunas texturas al tipo de texturas kanji.
Después, a partir del día 21, los mundos además pueden generarse con texturas desagradables, y finalmente a partir del día 31 y hasta el día 40, los mundos pueden además generarse con texturas sexuales, tras lo cual el ciclo se repetirá desde el inicio. Este modo de funcionamiento de las texturas en el juego dan como resultado experiencias únicas. Además, si sumamos el modo de composición de la música para cada nivel, la cual trabaja de un modo aleatorio, nos da además experiencias realmente únicas para cada jugador, asemejándose aún más a la experiencia de un sueño verdadero, en donde la aleatoriedad está bastante presente. La textura kanji contiene extractos del diario real. Este punto se refiere a que la textura kanji, la cual aparece a partir del segundo ciclo de días, contiene extractos del diario real del juego, sobre el cual, como recordarán, se basa LSD. Y es que, como podemos ver en los mundos con estas texturas, todos los elementos que hacen uso de este tienen dibujados sobre ellos bastantes palabras, las cuales a primera vista pueden parecer aleatorias, pero que realmente tienen un significado más allá de eso. Muchas de estas palabras tienen traducciones descriptivas, como por ejemplo el caso de la luna de la torre de Kioto, la cual tiene este símbolo, y que al traducirlo el resultado es la palabra luna. Pero algunos otros sí que tienen un significado más abstracto o de plano sin un significado certero, como por ejemplo esta pared del distrito de la violencia, en el que se puede leer un kanji el cual se describe como miedo, pánico o terror. Pero además en muchos otros sitios se pueden leer párrafos enteros de las descripciones del diario real, lo que le da un toque muy extra al juego. Texturas provenientes de revistas para adultos. Uno de los puntos más polémicos de este apartado son las famosas texturas sexuales, las cuales se encuentran a partir del cuarto ciclo de días, y es que estas texturas provienen de nada más ni nada menos que de revistas para adultos, mostrando rostros y cuerpos pixelados de mujeres desconocidas. Pues aunque se ha tratado de hallar de dónde provienen estas imágenes, lo cierto es que aún queda en el anonimato esa información, por lo que en alguna que otra de las partidas del jugador será posible ver este tipo de texturas. Nanshu. En LSD hay una referencia a un juego anterior de Osamu Sato, más concretamente al juego Chuteng, del cual se extrae el rostro del personaje Nanshu, el cual sobra decir es bastante inquietante y que se usa en el mundo del Puente del Sol. Esto lo podemos ver cuando las texturas cambian al modelo de las texturas sexuales. Gráficos sin usar. En este punto les hablaré de esas partes descartadas del juego, o que simplemente están ocultas dentro del propio juego. El baño descartado. Para comenzar tenemos este baño descartado del apartamento de la luna brillante, el cual se tenía planeado ser accesible, pero que finalmente no apareció, aunque algunos usuarios han logrado ver cómo se ve el interior del lugar, haciendo uso de la manipulación del juego. Puertas descartadas. Este punto se refiere a un conjunto de puertas las cuales también fueron descartadas. Estas serían las texturas que se podrían ver respectivamente. Además también encontramos otro conjunto de puertas y cortinas, las cuales se tenía planeado usar en el mismo apartamento de la luna brillante, que serían las siguientes. Sumado además a lo anterior, encontramos un objeto el cual igualmente es una puerta, pero la cual probablemente se podría abrir en una versión temprana del juego, pero que fue finalmente descartado. Modelos. También tenemos como modelos descartados un grupo de árboles, los cuales nunca fueron vistos, y un modelo de un perro, similar al lobo, pero que tampoco fue usado. Adicionalmente tenemos una textura de león, pero que sería usada en otra área del juego, y un ring de sumo extra. Sumi.str. Este es un extraño archivo del juego, que destaca por pesar nada menos que 60 megabytes, pero que parece no tener propósito dentro del juego. Se ha especulado con respecto a este archivo que puede que se trate de un archivo que servía para agilizar la carga de datos de los CDs, pero además, al tratar de forzar la lectura del archivo, podremos ver esta extraña imagen, la cual parece corrupta, y que de hecho tiene un fotograma del videojuego Jupiter Strike de PlayStation 1. Flashbacks. Los flashbacks son una opción especial dentro del juego, la cual aparecerá luego de unos 20 o 30 días de sueños. Esta opción básicamente nos permite rememorizar sueños pasados o momentos exactos de estos, y es por demás una opción curiosa, aunque como recordarán, si el jugador llega a entrar en contacto con el hombre gris, este perderá la capacidad de hacerlo.
LCD en Garry's Mode. En el juego de Garry's Mode hay varios mapas creados por la comunidad, en los cuales es posible explorar los mundos de LCD con una calidad gráfica considerablemente mayor. Worlds.com, posible inspiración. LSD es un juego pionero en la utilización de gráficos 3D en la exploración, además de que su estilo visual, como ya hemos visto, es bastante curioso y original, pero por su lado, Worlds.com fue alguna vez un exitoso videojuego simulador de vida virtual, el cual es bastante similar a LSD, más que nada en sus gráficos y en el estilo visual de sus diversas salas, además de que en ambos juegos la mecánica principal es caminar. En base a esto es que se ha especulado que quizá Worlds.com pudo haber influido en LSD de alguna manera. Además, si le sumamos la fecha de salida de Worlds.com, que fue en 1995, 3 años antes de la salida de LSD, quizá esto tenga sentido. Y como dato extra, hay una sala en Worlds.com que está dedicada a LSD. Todo este tema de los mundos virtuales de los años 90 y 2000 son temas bastante interesantes y que me gustaría hacer un video aparte. Déjame saber en los comentarios si te interesaría ver un video así sobre el tema. Puntos de transporte. A lo largo del juego, el método para pasar de una zona a otra es por medio de la vinculación con otros objetos, por lo regular al entrar en contacto con ellos, pero principalmente existen 3 tipos de puntos de transporte o puntos de vinculación: los aleatorios, los estáticos y los locales. Los aleatorios aparecen en cualquier sitio y van cambiando el resultado al cual el jugador será enviado. Los estáticos ya tienen un valor definido y los locales es similar al estático, solo que cambia la posición del mapa de destino. Todo este extraño sistema de transporte en el juego influye en el tipo de sueño que el jugador tenga, pues al final del sueño se nos muestra una pantalla de gráficos en donde se indica si el sueño fue estático o dinámico y si fue un sueño superior o inferior, esto entendiéndose como un buen sueño o una pesadilla. Es cuanto menos curioso todo este sistema en el juego, ya que a pesar de que el juego ofrece experiencias muy personales para cada jugador, parte de una base única, la cual da todos estos resultados posibles. Muscle Trainer. Este punto se refiere a un programa creado por la comunidad con el fin de ubicar fácilmente la posición del jugador en el mundo de LSD mediante el mapa, además de que permite al jugador posicionarse en la ubicación que él prefiera en un instante. Áreas inaccesibles en el mundo natural. Este punto se refiere a las varias islas flotantes que podemos ver por todo el mapa del mundo natural, a las que solo es posible observarlas pero no acceder a ellas normalmente, a menos que se use una herramienta como Muscle Trainer. Los objetos también pueden viajar entre sueños. Esta frase hace referencia a un texto que podía leerse presuntamente en el manual de instrucciones, presuntamente indicando que los objetos pueden desplazarse a través de los mundos, al igual que el jugador, aunque esto al parecer no es realmente así y quizás solo hace referencia al hombre gris, el cual ciertamente puede viajar entre mundos. El significado de los sueños de texto o video. Uno de los elementos más curiosos e interesantes de todo el juego es sin duda los sueños que podemos ver en formato de texto y video, ya que son piezas las cuales parecen no tener realmente un sentido real. Son varios videos separados que se presentan en ciertos días del juego, pero en realidad estos no poseen elementos similares entre ellos, siendo que algunos pueden ser textos, otros videos animados, otros una especie de collage de imágenes y algunos más tienen un estilo más como de documental. La verdad es que estos videos no tienen una narrativa real y no hay mucho que se pueda destacar, pero individualmente sí que son curiosos.
La ciudad hundida es el distrito de la violencia. Esta teoría se refiere a la localización que podemos ver en el mundo natural, en uno de los abismos, en donde podemos ver una especie de lugar en ruinas que parece ser una ciudad. Se ha teorizado que esta podría ser en realidad el distrito de la violencia, debido a sus similitudes de diseño, pero principalmente a que las dos estructuras tienen rascacielos del mismo estilo. En base a esto se ha especulado que quizá el propio mundo onírico del juego tiene un trasfondo más grande o una narrativa más compleja que lo que a simple vista puede deducirse, pero no hay más elementos que apoyen esto. Hiroko Nishikawa acabó con su vida. Hiroko Nishikawa, como recordarán, es la propietaria del diario original en el cual fue basado el juego, una teoría algo extraña que de hecho no logré encontrar la fuente de dónde salió. Inicialmente nos dice que esta habría decidido acabar con su vida, y aunque a primera vista suena como una leyenda urbana la cual no tiene sustento, la verdad es que también no hay mucha información de ella actualmente, y las páginas relacionadas a ella son simplemente de LSD, mencionando el dato de que su diario fue la inspiración para Osamu Sato, aunque por otro lado, en Instagram hay una cuenta la cual Osamu Sato sigue y que presuntamente pertenece a Hiroko Nishikawa, casi que confirmando que este mito es falso. Lugar desconocido. Esto hace referencia a un nivel el cual nunca llegó a estar presente en el juego, pero sabemos que existe gracias a un video promocional de 1997, en el cual se muestran varios niveles beta del juego, entre los cuales destaca el siguiente. En aquel fragmento del video podemos ver unas colinas muy verdes, además de un paisaje encorvado, y un arco iris en el fondo, además de un castillo flotante similar al del mundo natural. Este mundo podría ser una versión beta del mundo natural, o quizá un nivel descartado, aunque no hay mucha más información al respecto. OSD 310. OSD 310 es el nombre del canal que alguna vez perteneció a Outside Directors Company, la compañía de Osamu Sato. En este canal, que operó alrededor de hace 14 años, en 2010, se subían videos relacionados a sus proyectos en los que había trabajado, teniendo en total 31 videos, cada uno más extraño que el anterior, pero además también teniendo videos relacionados a LSD, entre los cuales se encuentra el tráiler del juego original, y además otros 3 videos que se encuentran dentro del propio juego. El canal actualmente está abandonado y no parece que alguna vez vaya a retomarse. CompuLSD.com. Este punto hace referencia al sitio web dedicado a LSD, el cual fue creado en 1997 y que almacenaba todo lo relacionado al juego de LSD en sus inicios. Es de aquí que se recuperaran los viejos videos beta sobre el juego, en donde podemos ver que hay una gran cantidad de contenido que finalmente no llegó a aparecer en el juego, de lo que les hablaré en el siguiente punto. Este sitio web es curioso cuanto menos. En él además podíamos encontrar el mismo diario de sueños de Hiroko Nishikawa, el cual detalla muy rápidamente algunos de sus sueños. Además encontramos otra sección en donde se adjuntan imágenes del juego y otra más donde se adjuntan pistas del juego. Beta de LSD 1998. Como mencionaba en el punto anterior, gracias al viejo sitio web del juego, es que se pudo encontrar las grabaciones de las betas más antiguas del juego, en donde se muestra una gran cantidad de elementos descartados. Lo más interesante con respecto a estos videos son las puertas que, como mencioné anteriormente, tenían planeado abrirse, además de que en el nivel del apartamento de la luna brillante se puede ver que habrían más secciones como el interior del baño, donde se puede ver una especie de bañera y un comedor en otra de las secciones, además de que muchos de los personajes del juego tendrían animaciones más realistas. A continuación les dejaré un breve fragmento de esta demo.
También, como pudieron ver, hay apariciones de personajes que finalmente no aparecen en el juego. Todo esto nos puede dar a entender que esa era la visión que Osamu Sato buscaba para su juego, pero que finalmente por diversas cuestiones no pudo desarrollar por completo, ya sea por limitaciones técnicas o por falta de tiempo. Vaya, al parecer tú fuiste el único que quedó del recorrido. Espero que te haya gustado todo el paseo que dimos por este extraño mundo. Ven, regresemos al ascensor para salir a la superficie. Eso sería todo por mi parte, amigo. Aquí termina el pequeño recorrido a través de todo el mundo de LCD. Espero que te haya gustado y te la hayas pasado muy bien. Recuerda que yo soy Uzi Banana, un amante de los juegos raros, y me despido. Nos veremos muy pronto. Adiós, amigo, hasta la próxima.